Capítulo 9. Matías y José de Arimatea. Quiero recordarte que en aquellos años, mientras yo esperaba el llamado a dar a luz a los niños que asistirían al Radiante, había sabios que viajaban mucho más que yo y más lejos. Pertenecían a una antigua hermandad llamada la Orden de los Magos. Algunos provenían del creciente fértil y el lejano Oriente, mientras que otros provenían de Gran Bretaña, Egipto y Grecia. Durante siglos habían venido al Monte Carmelo para consultar nuestra biblioteca y compartir con nosotros la sabiduría antiquísima que se conservaba en sus tradiciones. Ser un esenio, según lo entendíamos la mayoría de los que vivíamos en el Monte Carmelo, significaba ser personas receptivas al espectro completo de la luz. Podría decirse que éramos el resultado de la polinización cruzada de las numerosas enseñanzas diseminadas por los sabios que iban y venían como el viento. Más que una religión, seguíamos una forma de vida. Por lo tanto, conocíamos muy bien a Gautama Buda y a Zoroastro en los tiempos actuales, como habíamos conocido a Akenatón y Moisés en tiempos anteriores, y a Krishna, Isis y Osiris en la antigüedad. Nuestra tradición ecléctica y ecuménica nos permitía honrar todos los puntos de vista, permitiéndonos apreciar los diversos nombres que el dios diosa interior ha adquirido en las diferentes culturas e idiomas. Nuestras enseñanzas se transmitían oralmente y, principalmente, con nuestro ejemplo de vida. También manteníamos registros escritos. Algunos de nosotros éramos excelentes escribas, y muchos otros sabíamos una multitud de lenguas. En general éramos de origen hebreo y nuestro idioma común era el arameo. Como te he ido explicando, amigo mío, me dediqué a mi desarrollo personal durante 400 años. Ahora ha llegado el momento en el relato de mi historia en el que deseo que me conozcas como mujer, con sentimientos humanos muy parecidos a los que tú experimentas cuando se trata de relaciones íntimas. Cuando llegué a abrazar la vida más plenamente y me preparé para dar a luz a Ismariam, atraje hacia mí a un compañero, un espejo divino. Así llegué a conocerme a mí misma como no había podido conocerme antes. A medida que pasaban los días, comencé a sentir un flujo de energía que no había experimentado desde hacía bastante tiempo. El deseo de unirme a otra persona se hizo cada vez más fuerte. Sabía que era mi guía interior preparándome para realizar las acciones necesarias y cumplir con mi parte de dar a luz a los personajes que co-crearían y representarían el drama de la resurrección de Cristo, tal y como se enseña y representa en las escuelas de misterio. Como me sentía irresistiblemente atraída al matrimonio, comuniqué públicamente que era elegible para los ritos nupciales. Había varios hermanos en nuestra comunidad del Carmelo que se sentían atraídos hacia mí. Uno de ellos era Matías, hijo de Matías, un sumo sacerdote levita, y nieto de Matías el Viejo, quien había llegado al puerto de Tolemaida conmigo cuando regresé de Egipto al Monte Carmelo en el año 207 AC. El otro era Timoteo, quien mantenía la biblioteca. Matías era mucho más joven que Timoteo y no había dominado todavía todas las iniciaciones disponibles en el Carmelo. Sentí que cualquiera de estos dos sumos iniciados era apropiado. Mi corazón se sintió más atraído por Matías. Su amor por la naturaleza y su capacidad de hacer crecer las flores más bellas y los frutos y vegetales más nutritivos era una delicia para mi alma. Además, su genuino interés por el bienestar de nuestra comunidad y su devoción a Dios hizo que fuera mi candidato favorito. Confieso que también honré el aspecto de mi naturaleza humana como Hanna, que se sentía atraído por Matías porque su alma se había encarnado previamente como Tomás. Recuerda que Tomás era el prometido de Hanna, que había sido capturado y llevado a Babilonia antes de yo entrara en el cuerpo de Hanna. Desde algún lugar profundo en mi corazón surgió el deseo de cumplir de alguna manera el amor no correspondido de Hanna. Nos permitimos un periodo de cortejo, que nos sacó de nuestras ocupaciones habituales durante cortos periodos de tiempo, para alinear la esencia de nuestras almas y nuestras personalidades mediante un conocimiento más íntimo del otro. Encontramos compatibilidad y pronto, en cuestión de semanas, estábamos comprometidos. Nos comprometimos en otoño del año 58 AC, después de la cosecha. Prepararon un maravilloso festín en nuestro honor. Toda la comunidad del Carmelo estaba en la fiesta. La celebración levantó el ánimo de todos, pues nos habían conocido como célibes ascetas durante más tiempo del que la mayoría podía recordar. Las risas y los buenos deseos hicieron que este fuera un gran día para el Monte Carmelo. Cerca del solsticio de invierno, Matías y yo nos reunimos bajo el dosel nupcial para intercambiar nuestros anillos y expresar nuestros votos. Y en la víspera de la noche más larga del año, quedé embarazada.
La concepción de este niño fue supervisada por la Hermandad de la Luz. En mi vientre se colocó la esencia de la gran alma de esa entidad, y la semilla de Matías también recibió altas frecuencias de luz que permitirían a este niño crecer en una conciencia más allá de la limitación terrenal. Siempre estaré agradecida a mi marido Matías por abrirme tan profundamente a las maravillas de la felicidad nupcial y la concepción en la luz. Inicié a Matías, quien había sido siempre célibe, en los misterios de Isis. Recordando mis experiencias en los templos de la diosa, guié a Matías en las prácticas de energía sexual de Isis, en las que la energía sexual se empuja hacia arriba y la conciencia de la pareja es resucitada en la unidad, hasta que se alcanzan mutuos estados de felicidad. Fue en este estado elevado de amor que el alma de nuestro hijo fue invitada a entrar al plano físico. Y conscientemente lo alimentamos con nuestro amor durante los meses que estuvo en mi vientre. La relación íntima con un hombre y dar a luz a mis hijos fue un regalo de una conciencia tan profunda, que me preguntaba por qué no lo había permitido antes. Cuando contemplé el precio de esa profundidad me di cuenta de que la apertura llegó a través de la ruptura de mi corazón, que yo había evitado. El dolor recalcitrante que había albergado el corazón herido de Hannah me proporcionó todas las razones para posponer el matrimonio. Como iniciada había transmutado muchas de las emociones discordantes. Sin embargo, me di cuenta de que había evitado la intimidad del amor, justificando mi celibato prolongado como el camino de menor distracción, mientras doblegaba mi voluntad personal a la del espíritu. Qué agradable era sentir el tacto suave de Matías, y qué maravilloso era celebrar la vida dentro de mi antiguo cuerpo aún joven. Mi hija Auriana había fallecido hacía más de 400 años, así que en este momento, tenía muchos descendientes. La mayoría de ellos aún vivían en Egipto. Algunos estaban en el Carmelo y otros estaban en las comunidades de los alrededores de Galilea y Judea. Cuando llegó el momento de dar a luz, hubo una gran reunión de mis descendientes, que vinieron para la circuncisión y el nombramiento de nuestro primer hijo. Nuestro hijo nació en la cúspide de Virgo y Libra en el año 57 AC, según el calendario gregoriano. Debido a que era del linaje de José el israelita, que había sido vendido a Egipto, optamos por ponerle el nombre de su antepasado. Todos le conocieron como José. Este niño lleno de dotes se crió con mucho amor y devoción. A temprana edad lo ponía en mi rodilla y le hablaba de la estirpe de nuestro pueblo de Israel o Isis Arei Elohim, como a mí me gustaba llamarle. Le contaba historias maravillosas del antiguo Egipto y de otros lugares a los que había viajado. Le relataba sobre el tiempo que había pasado en Gran Bretaña, cuando había sido adoptada por una familia real celta que me inició como sacerdotisa druida. Su mente era como una esponja, absorbía todo lo que le podía dar. Y siempre quería más. 1 año y medio después del nacimiento de José, mientras nuestro amor era todavía fuerte, Matías y yo concebimos a una niña. La llamamos Marta. Ella era firme y decidida, y estaba dotada de sabiduría en los asuntos del hogar y un talento para manejar detalles. Ella, al igual que José, jugaría un papel en la historia que estoy relatando. Ahora voy a hablarte con más detalle de José, quien desempeñaría un papel clave en el plan divino. Como José mostraba pasión por los idiomas, le enseñamos nuestro idioma nativo, el arameo, cuando tenía entre 1 y 2 años. Cuando tenía entre 2 y 3 años lo introduje a la lengua hebrea y las letras de fuego. Durante los siguientes años, algo de la lengua celta que yo recordaba se convirtió en el foco de nuestra atención por su similitud con el hebreo. A la edad de 6 años fue introducido a los idiomas persa y sánscrito. El griego vino después, seguido del egipcio. El latín, idioma oficial de los romanos, lo incorporamos un poco a regañadientes al currículo de José cuando tenía 11 años. La razón de posponer la introducción del latín a José fue el sabor amargo que había dejado la invasión de Palestina por las legiones romanas de Pompeyo en el año 63 hace la lucha política entre los saduceos aristócratas y los fariseos ortodoxos había causado que Roma interviniera. Jerusalén había sido asediada y casi 12.000 judíos habían sido asesinados. A finales del año 63 AC, toda Palestina se había incorporado a la provincia romana de Siria y pagaba tributos a Roma. Y para hacer la situación aún más amarga para mi gusto, Roma había reintroducido la crucifixión como castigo por cualquier forma de resistencia, con el fin de controlar a la gente. Sentía un profundo choque emocional cuando pasaba a lo largo de los caminos llenos de cruces. Parecía que nunca podría cerrar mi corazón al sufrimiento humano. ¿Aprenderá alguna vez la humanidad el verdadero significado de la cruz, el símbolo del espíritu uniéndose a la materia? Matías adoraba a su hijo,
pero no le podía enseñar lo mismo que yo. Como consecuencia, comenzó a surgir una tensión entre nosotros con respecto a la crianza de José. Una sombra de celos y autocrítica erosionó la mente de Matías. Aunque a José le encantaba ir con su padre a los campos y jardines y caminar de la mano por debajo del manto de estrellas, prefería venir conmigo y pasar horas y horas estudiando los antiguos manuscritos de la biblioteca. Por ello, Matías sintió que había perdido a su hijo y, echándome la culpa de esa intensa pérdida, comenzó a distanciarse de mí. Nuestra cama se convirtió en un lecho de espinas en vez de rosas perfumadas. A medida que pasaron los meses, Matías creó una fría barrera de distancia alrededor de sí mismo. Sus muchos años de celibato comenzaron a invitarlo de nuevo a una vida, segura, más ascética, que lo protegía de sentir el trasfondo emocional que perturbaba nuestro entorno familiar. Mi corazón estaba dolido, y sentía remordimientos por la pérdida de mi marido. Sin embargo, ¿qué podía hacer? José era como era, y Marta prefería estar con las mujeres. Sabiendo que hay un propósito divino detrás de todo lo que ocurre, simplemente confié en Dios e hice lo que pude para aceptar nuestra situación. Varios meses después del 4º cumpleaños de José, Matías decidió que sería mejor para todos que se trasladara a la comunidad esenia de Qumran, situada cerca del Mar Salado, a unos 80 kilómetros al sureste del Carmelo. Él presentó la situación como una separación temporal, sin embargo yo sabía en mi corazón que nuestro matrimonio había terminado. Cada unos pocos meses hacía una breve visita al Carmelo para estar con sus hijos. Pero conmigo estaba herido y no se molestaba en invitarme a su cama. Así que llevamos nuestro caso al Consejo de Ancianos de nuestra comunidad y solicitamos la anulación de nuestros votos, a pesar de que no encontramos ninguna justificación para ello. Era una petición inusual, sin embargo, el Consejo aceptó. Y así, Matías quedó libre para expresar sus excepcionales dotes y extraordinaria devoción en los jardines de Qumran. Matías disfrutó de la paz y la alegría de Qumran hasta el año 37 AC, cuando murió de las heridas sufridas al resistir las legiones romanas de Antonio, cuando por orden del rey Herodes el Edomita, quemaron Qumran hasta los cimientos. Tras la partida de Matías del Monte Carmelo, gran parte de mi atención se centró en preparar a mi hijo para el papel que yo sabía que iba a desempeñar en el drama sagrado, que ya se estaba desplegando. José siguió creciendo. Su capacidad de aprender superaba con creces la mía. Leía y comentaba la ley de Moisés y los antiguos registros con cualquiera que estuviera dispuesto a entablar conversación. Sentía una especial atracción por los magos que venían de lejos. Su alma remontaba vuelo mientras escuchaba sus historias. Cuando tenía 12 años quiso viajar con esos sabios. No fue fácil dejarle marchar, pero yo sabía que tenía que hacerlo. José fue llevado a estudiar a la gran biblioteca de Alejandría y recibió iniciaciones en los templos del Nilo. Viajó a través de Partia a la India. Llegó a ser muy versado en las enseñanzas de Zaratustra, Buda y Krishna. Viajó por los altos Himalayas sin monedas ni alforja. Vivió durante varios años con santos y maestros. Algunos de ellos eran inmortales físicos, como Babaji, conocido en tus días como el venerado padre del linaje del Kriya Yoga. Este querido maestro también sería uno de los gurús del Hijo de la Paz, a pesar de que algunas historias dicen que Babaji fue discípulo de mi nieto. Aunque crea confusión en aquellos que no experimentan la vida en unidad, en realidad no importa quién es gurú o discípulo cuando los avatares, aquellos que encarnan plenamente la conciencia de Dios desde su juventud, se encuentran. Ellos reflejan claramente la divinidad en el espejo de la unidad. Cuando José regresó al Carmelo, como un hombre joven de 20 años, unió su aprendizaje al de nuestra comunidad y todos nos enriquecimos. En realidad, José era una luz brillante. Durante los siguientes años, José sentó bases en el Monte Carmelo y en Qumran. Tradujo los pergaminos que trajo de Tíbet, India y Mesopotamia. Durante este tiempo entregó tantos registros como le fue posible a nuestra comunidad esenia de Qumran. Allí ayudó a los hermanos a crear barreras energéticas poderosas alrededor de las cámaras que albergaban los registros. Habíamos llegado a estar muy preocupados por nuestra biblioteca del Carmelo, sin saber si las legiones romanas la destruirían, como lo habían hecho en Qumran en el año 37 AC por insistencia del rey Herodes, ni cuándo lo harían. Herodes estaba enfurecido con los fanáticos esenios de Qumran que se oponían rotundamente a su gobierno.
La comunidad conservadora y bastante militante de Qumran lo consideraba inepto para gobernar no solo debido a su corrupta moralidad, sino también porque era un descendiente de Esaú en lugar de Jacob. A pesar del odio de Herodes, Qumran estaba empezando a resurgir, aunque con un creciente sentido de cautela entre las dos nuevas sectas del pueblo judío, los celotes, que iban militantemente en contra del gobierno corrupto de Herodes, y los herodianos, que lo apoyaban activamente. Sin embargo, debido a la posición vulnerable del Monte Carmelo, Qumran parecía ser el mejor lugar para guardar nuestros preciados registros durante este tiempo de gran incertidumbre. Posteriormente, después de que Qumran fuera el epicentro de un gran terremoto en el año 31 DC, José concibió un plan para dispersar gran parte de las bibliotecas de Qumran y el Carmelo entre las comunidades esenias distribuidas por la región del Mediterráneo y las islas británicas, en especial la isla más grande, llamada Albión. En el año 32 AC un miembro de la Orden de los Magos que estaba de visita en el Monte Carmelo invitó a José a ir a Gran Bretaña y pasar por las iniciaciones del Consejo de los Druidas. José había conocido a algunos de los magos druidas en su estancia en Egipto. Los druidas eran un remanente que preservó la sabiduría de la antigua Atlántida, y la aún más antigua Pangea, en las islas británicas. Antes de sacar a los hebreos de Egipto, Moisés había enviado representantes de las 12 tribus de Israel para que establecieran colonias en Albión. Durante los cautiverios asirio y babilónico, Gran Bretaña también recibió a algunas de las tribus, perdidas, de Israel. Tras muchos años de esparcirse por Europa desde el Oriente Medio, los hebreos, a través del matrimonio mixto, se convirtieron en los celtas. A medida que estos flujos migratorios se mezclaron, la isla de Albión se conoció como Britain, que es una palabra hebrea que significa la tierra del pacto. Y fue así que en la primavera mi hijo hizo el primero de sus muchos viajes a Inglaterra, incluyendo lo que llamas Irlanda, Escocia y las tierras que rodean la costa norte del Mar Grande. En Gran Bretaña, José comenzó un largo proceso iniciático que lo convertiría en archidruida en su vejez. Poco después de regresar a Palestina de su primera peregrinación a Gran Bretaña, mi hijo tuvo la idea de adquirir y operar una flota de barcos de flete que transportaría principalmente mineral de estaño y plomo. Además, adquirió parcialmente la propiedad de 2 minas en Gran Bretaña, lo que le permitió convertirse en un ministro de minas del Imperio Romano. Estas credenciales y recursos económicos le proporcionaron el encubrimiento perfecto para transportar secretamente a iniciados y documentos a Gran Bretaña y a otras bibliotecas esenias ubicadas en las regiones montañosas alrededor del Mar Grande. Esta fue la forma en que José desarrolló sus habilidades empresariales y diplomáticas. En los siguientes 10 años y con la ayuda de los consejos druidas llegaría a tener una flota de 12 barcos. A partir de entonces, fue su costumbre realizar al menos un viaje a Gran Bretaña cada año. Ahora que su riqueza y su influencia se estaban haciendo muy notorias en la estructura administrativa del Imperio Romano en Jerusalén, José empezó a atraer la atención de un rico príncipe asmoneo. Su nombre era Arimatea y era miembro del alto cuerpo judicial y legislativo judío llamado Sanedrín. Había heredado tierras en Samaria de sus antepasados macedonios. Su gran finca estaba al sur de Samaria, en la ruta de las caravanas entre Galilea y Judea. Arimatea estableció una fuerte relación con mi hijo y le ofreció a su hija Eunice Salomé en matrimonio. Este acuerdo les permitiría llevar adelante su ambiciosa visión. El matrimonio se celebró en Jerusalén en el verano del año 29 AC. Arimatea vio en José a un prodigio capaz de rectificar la corrupción que actualmente estaba sembrando tanta lucha en Jerusalén. Después de unirse a la familia de Arimatea, mi hijo empezó a estudiar la ley de mediación con su suegro, quien lo acogió en su corazón no solo como yerno, sino también como un hijo adoptivo. José se convirtió entonces en un representante adjunto de Galilea y Samaria ante el Sanedrín de Jerusalén. Poco después se trasladó a Jerusalén para establecer su residencia cerca de las personas ricas e instruidas. Allí sirvió durante muchos años como un influyente asesor. Con ello, José actuó como intermediario entre las numerosas facciones y sectas que estaban a menudo en conflicto. Su dominio de los idiomas y su conocimiento de la naturaleza humana ganó el respeto de todos. A pesar de que a veces podía ser frío y reservado, siempre estaba disponible para aquellos que lo necesitaban y sobre todo aquellos de la hermandad que lo conocían como adepto. Tenía 3 viviendas en Jerusalén situadas en lugares estratégicos, con acceso a pasajes subterráneos conocidos por los hermanos de las órdenes secretas de Salomón. Los descendientes de estas órdenes secretas llegaron a ser conocidos como los cátaros, los templarios y muchas de las familias gobernantes de Europa.
José continuó practicando durante toda su larga vida la ciencia de la longevidad, por la que los esenios eran públicamente conocidos, y la ciencia esotérica de la inmortalidad física, que muy pocos entendieron o se atrevieron a practicar. Con ello, José se puso al servicio de muchas personas. A la vez que servía a las masas externamente, proporcionaba silenciosa y libremente sus inusuales talentos y ejemplo de devoción a las órdenes ocultas de la Hermandad de la Luz. Aunque me he adelantado a mi historia, deseaba sentar las bases de lo que vendrá, contándote acerca de los primeros años de mi primer hijo, José de Arimatea.